What's in the box? What's in the fucking box? Give me the gun. He just told you. Esta escena es probablemente uno de los clímax más impactantes del medio cinematográfico y muestra con muy poco la imponente magia del thriller cuando un director con carácter y personalidad toma las riendas de una historia sensacional. Hoy vamos a analizar una de esas escenas que ha quedado en la memoria del imaginario colectivo, grabada a fuego y sangre. Hoy la famosa caja, la escena que culmina Seven, uno de los thrillers más excelentes de la historia. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Lo que debemos preguntarnos antes de meternos de lleno en el final de Seven es qué hace a esta escena tan impactante, porque no es solo el giro, no son solo las interpretaciones, no es lo visceral y lo violento, son también las emociones humanas, el escenario elegido, la fotografía de Konji, la dirección de Fincher, desde los tamaños y angulaciones de plano hasta la puesta en escena, el colosal montaje de Bruce, demonios, hasta la música elegida es genial, que por cierto es de Howard Shore, compositor de la música de, entre muchas otras obras, El Señor de los Anillos. Antes de meternos de lleno en el análisis tenemos que entender el contexto. La escena de la caja es el clímax de toda la película, se da en el acto final y realmente da poco tiempo a una resolución, porque justo después de la ejecución de John Doe, la película se acaba con un pequeño epílogo de apenas minuto y medio en el que se resuelve la historia de forma trágica, dejando al espectador con un sabor de boca muy amargo. Andrew Kevin Walker, el guionista, elabora una historia muy desesperanzadora, y Fincher acaba de darle el toque final a esa poca fe con una dirección sublime. La película es una constante muestra de la superioridad del asesino en serie que nuestros protagonistas persiguen. Nunca parece que estén cerca de atraparlo y cuando parece que lo van a hacer, este se escapa con facilidad e incluso perdona la vida a Mills. En el momento que Doe se entrega, sabemos que hay algo que va a salir mal, pero no podemos imaginarnos a qué escala. Cuando los personajes buenos fracasan, Hollywood siempre ha tratado de proveernos con finales reparadores. Incluso aunque la esperanza parezca perdida, como en El Caballero Oscuro, se da una lectura que permite al bien prevalecer, aunque sea de formas inmorales. Es precisamente la industria americana la que estandarizó los finales que daban al espectador una moraleja o un texto optimistas, a pesar de todo el mal que sufrirán los personajes en la película. Seven está llena de refuerzos negativos incesantes. Es una película con grandes dosis depresivas, desde su ambientación tormentosa, su fotografía lúgubre y contrastada, su música tensa y el alcance de los asesinatos. Todo consigue meternos de lleno en la psique de los personajes. En este final, sabiendo que ya nos encontramos en la conclusión de la historia, podíamos esperarnos muchas cosas. De hecho, con la llegada de la furgoneta, justo antes de arribar al lugar indicado por John Doe, parece que Fincher va a deleitarnos con un duelo final entre asesino y policías, pero no. A pesar de la acción que imprime el director en esta parte, la furgoneta es manejada por un repartidor que no tenía ni idea de lo que estaba trayendo. Pero hablemos primero del escenario. Al contrario que el resto de la película, este espacio no es un lugar cerrado, oscuro y climáticamente hostil. La lluvia que inunda la ciudad, el humo y los escenarios, por momentos laberínticos, nos generan una sensación agobiante y parece siempre que los detectives estén jugando al gato y al ratón con el asesino. En cambio, aquí todas las cartas están sobre la mesa. Están los tres solos, Doe está esposado y hay apoyo desde el aire, con un helicóptero que sigue todos los movimientos de la operación. El asesino ya no se oculta entre las sombras, se desnuda ante el sol en un lugar amplio y a la vista de todos. Siempre pensé que emplear este escenario para la resolución fue un acierto tremendo. Parece infundir una sensación de seguridad aparentemente falsa, pues a pesar de que el lugar sea muy visible, están muy expuestos. Las torres eléctricas le dan un toque artificial al lugar, se levantan imponentes y gigantescas, y ahora, tan lejos de la ciudad, siguen siendo una reminiscencia del urbanismo presente en todo el film. Fincher propone la escena desde varias perspectivas. Primero, la del helicóptero, que nos dará grandes planos generales mostrando la visión objetiva de los hechos, pero con grandes tribulaciones y mucha inestabilidad, generando un ritmo interno muy acelerado y aumentando la tensión en escena. Luego tenemos la de Somerset, más contenida, con planos más largos en cuanto a duración, remarcando la veteranía del detective y sus galones al encargarse de una situación tan complicada. Y luego tenemos la de Mills y la de Doe. Cuando me refiero a las perspectivas, también hablo de la autopercepción de los personajes y cómo pretende Fincher transmitirnos sus dinámicas en la escena. Por ejemplo, la de Mills es inestable, con movimientos
movimientos de cámara constantes y con cuadros que lo asfixian. En cambio, la de Doe siempre es calmada, soberbia y en muchos puntos empoderante, incluso cuando parece que está encerrado. A partir de este planteamiento en escena, tanto Fincher como Richard Bruce, el montador, se ponen a jugar, y ahí es donde empieza la magia. Voy a pasar de la escena del repartidor y la furgoneta, que es un muy buen engaño respecto a la conclusión, y vamos a la parte importante, que es la de la caja. Cuando Somerset toma la decisión de abrir la caja, lo vemos en un contrapicado, parece que empoderado y determinado a revelar el contenido de la misma. De la misma forma, a continuación, vemos a Mills también contrapicado, igual que su compañero. Pero el plano de Mills está contaminado por el escorzo de Doe, que observa encantado la resolución que se dará cuando desvele el contenido de la caja. Me gusta muchísimo cómo Fincher no se deshace de Doe en los planos de Mills. Incluso cuando este se acerca a la cámara para contemplar a Somerset, Doe sigue de fondo, acechante. Hasta esposado y en desigualdad de condiciones, el director lo sigue encuadrando como puede para mostrarlo como una verdadera amenaza. Somerset abre la caja y cambiamos a un plano más cerrado, un plano más emocional, más visceral. La perspectiva no es tan metódica como la anterior. Ahora Fincher encierra a Somerset y se niega a revelar lo que hay en la caja. Y sí, esta decisión es acertadísima. En los últimos años nos hemos visto rodeados por un movimiento extraño que reclama que la violencia, la oscuridad y lo gráfico en blockbusters es más que necesaria. Seven no es precisamente una película poco gráfica. En todos los asesinatos se nos muestra con lujo de detalles cómo murieron las víctimas. Se regodean el sufrimiento que causa John Doe, pero en cambio en el final no muestran la cabeza de Tracy. ¿Por qué? Si hemos atendido a la película y a cómo está estructurada, podemos darnos cuenta de que prácticamente todo está hecho desde la perspectiva de Mills, un detective menos experimentado y más impresionable. Y todo lo que vemos es desde su mirada parcializada, por eso es el protagonista. Aquí nunca llegamos a ver la cabeza de Tracy y eso es lo más trágico, porque Mills tampoco llega a verla. Y quizá esa es una mayor tortura que el simple hecho de ir corriendo a la caja y ver lo que hay dentro. Decía Alfred Hitchcock que lo más terrorífico que hay es una puerta cerrada al final de un pasillo, pues el desconocimiento de lo que hay detrás de esta es el mayor de los miedos que podemos sentir, como el irracional miedo a la oscuridad. En eso se basa el suspense, en dar pequeñas dosis de información y sugerir, no mostrar. Esta escena es por esa razón aún más desoladora, y nos hace empatizar con Mills, quien no llega a ver realmente el contenido del recipiente. Tracy parecía un personaje que formaba una subtrama que hiciera crecer el conflicto interno de Mills, más allá de la investigación, y de golpe y porrazo tenemos su cabeza en una caja. Lo mejor es que antes de saber qué es Tracy mediante Doe, podemos imaginarlo, por la reacción de Somerset, el cambio de ritmo en la escena y el ascenso sonoro de una música que se vuelve cada vez más belicosa. Y aquí, Fincher, después de que Somerset diga que John Doe tiene el control, corta uno de mis planos favoritos de toda la película, en el que el villano, desde un contrapicado superpoderoso, asumiendo su victoria sobre los detectives y la trascendencia de sus actos, tapa el sol. Tapa la única luz que parecíamos vislumbrar por primera vez en una película tan lóbrega. Los detectives nunca tuvieron una oportunidad, y ahora, sabiendo que Tracy ha muerto, el espectador sabe que el final será amargo. Pero se construye igualmente un pulso en el que nos agarramos a la esperanza de que Mills no caiga en el juego de Doe. Y toda esta escena es una clase magistral de interpretación. Mientras Doe sigue en su poderoso plano, Mills traza una línea de movimiento en el eje de acción hacia la derecha, buscando a Somerset. Doe continúa con su discurso, calmado, solemne e inmóvil. Esto es algo que precisamente enfatiza la fuerza de Doe en la escena. Sus planos son siempre estáticos, rígidos, parece un objeto inamovible, y lo es porque se sabe ganador. Por el lado de Mills siguen los planos seguimiento, con mucha tribulación, sin perder sus pasos, obvio, pero cuando Doe menciona a Tracy, el plano de Mills se detiene, como si de repente hubiera caído en el juego del antagonista. En sus planos, Mills tiene mucho aire, mientras que Doe está cada vez más cercano a la lente de la cámara. Parece que Fincher quiere decirnos que uno tiene más libertad que el otro, pero en realidad la masa visual que ocupa Doe es inmensa. Su plano no titubea, y el de Mills, a pesar de todo el aire que tiene en el mismo, no para de moverse, nervioso. Los planos de los agentes en el helicóptero también acrecentan esta tensión, toda esa pérdida de control que está a punto de experimentar la investigación.
Incluso en el plano seguimiento de Somerset llegando a escena, Fincher emplea una cámara al hombro, dando esa sensación de desorden y desconcierto también a través de lo visual. Este también es uno de mis planos favoritos de John Doe, con la luz iluminando parte de su rostro y oscureciéndose cuando mira hacia dónde está la caja, reforzando la oscuridad que vive dentro de este infecto ser y cómo la abraza sin reservas. El cielo, del que no he hablado en escena, también es increíblemente revelador de la sensación que quiere transmitir el director. De hecho, es admirable cómo Fincher consigue mantener una cohesión en la cinematografía de muchas de sus películas, cambiando de director de fotografía en prácticamente todas. Es más, la fotografía de esta película la lleva a cabo el iraní Darius Khondji, uno de mis favoritos en la actualidad, y en su momento este fue uno de sus trabajos más importantes, ya que empleó de forma extensa la técnica Bleach Bypass, un modo de revelado que omite el proceso blanqueador del material grabado, y que consigue que la película sea más desaturada, con mayor grano y con una especial incidencia en los colores más oscuros. Pero a lo que iba, en esta escena, ya alejada de la oscuridad inherente a la película, podemos ver un lugar despejado y soleado. En cambio, el sol no es intenso, el contraste y la desaturación son muy efectivos y el cielo no es azul. De hecho, parece contaminado, como la propia ciudad. Las tonalidades se van a un verde amarillento, ese tono que en cine siempre es asociado al veneno, la toxicidad y, más esencial, la enfermedad. Todo lo que forma parte de este escenario está contaminado y la influencia de Doe lo enturbia aún más. Cuando llega Somerset, se vuelve a incidir en la inestabilidad de la escena, después de que Doe confiese lo que ha hecho con Tracy. La cámara sigue moviéndose como si la moral de Mills se estuviera retorciendo de forma dolorosa. De hecho, le sigue, se relame con las emociones de un hombre que está rompiéndose poco a poco. El suelo también parece fundirse con esos colores enfermos y venenosos, y mientras Mills sigue teniendo planos movedizos y muy inseguros, Fincher le da un plano a Doe, mientras le combina al detective a ejecutarle y por tanto condenarle y salirse con la suya, en el que la cámara pivota alrededor del asesino, de forma suave, elegante y sutil. Parece que el mundo es voluble en su perspectiva, que todos los mecanismos de la escena los está moviendo solo él, y los tres, incluso el propio Mills, perdido e histérico, lo saben. Y a partir de aquí, a pesar de que la dirección visual y el montaje sean sublimes, hay que decir un par de cosas de guión y de interpretación. Los diálogos son fantásticos, y todo está elaborado de forma que lo que escribió Andrew Walker sea un pulso, uno entre Somerset y Doe para salvar a Mills. Mientras este cae en las provocaciones del último y también apela al primero, es una batalla por salvar o condenar la moral del joven detective, y hay intercambios absolutamente soberbios, como este. Tell me she's all right! You made her a suspect, David. No! Somerset es incapaz de mentir a Mills, a quien después de ayudar y comprender y llegar a cogerle cariño en la investigación, tanto a él como a su mujer, parece que le rompería el alma generarle esperanzas en estos momentos, aunque sea en pos de la investigación y de salvarse. Con su respuesta, Mills le está confirmando la muerte de su mujer, pero también apela a su responsabilidad civil, para intentar salvarle de lo que va a hacer. Y entonces todo se va al carajo cuando Doe revela lo del bebé. Una información que funciona como una pistola de Shesov brillante. Cuando estamos viendo la película y nos enteramos de que Tracy está embarazada, parece que es el típico planteamiento narrativo que tendrá que cobrarse en algún momento de la historia, pero de forma evidentemente positiva, al menos para Mills. En cambio, esta información llega al personaje justo después de que Doe le describa cómo falleció su mujer, suplicando por su vida y la de su hijo nonato. Es enfermizamente salvaje y el punto en el que la conversación se quiebra, y el pulso lo ha ganado Doe. De hecho, después de que Doe venza a Somerset, este no vuelve a participar prácticamente más en la escena, y es Mills el que tiene que luchar contra sí mismo. Y la interpretación de Brad Pitt es simplemente perfecta. Desde que obtiene la información, Fincher le da un plano muy cerrado, centrándose directamente en sus diferentes emociones. Primero, la confusión, luego las lágrimas de tristeza y desesperación brotando, la rabia apareciendo fugazmente para volver de nuevo la tristeza, y ese pulso contra sí mismo está presente en sus expresiones. Quiere llorar y dejar la pistola en el suelo como si fuera parte del duelo instantáneo por la muerte de su mujer, pero otra parte de él la domina la rabia, la furia. Su moral, en cambio, ya se ha roto. Los planos de Mills lo siguen mientras agacha la cabeza y la vuelve a elevar, en una danza que muestra físicamente el pulso entre una parte del personaje y la otra.
Este observa una última vez a Somerset y vuelve a agacharse mientras intenta contener sus lágrimas, y nunca puedo evitar pensar que este es Mills pidiéndole perdón a su compañero, justo antes de que, por montaje, veamos el rostro de Tracy en una imagen que pretende imitar su subconsciente. Las imágenes que no tienen entorno ni forma, pero que se nos vienen a la cabeza cuando recordamos la cara de alguien, en un fondo impersonal, donde lo único que destaca es lo que nuestro cerebro nos permite ver, y aparece cuando Mills cierra los ojos, porque cuando lo hace, lo único que puede ver es a Tracy, y eso no le permite seguir adelante con su pulso porque ya lo ha ganado Doe, y lo han perdido tanto Somerset como el propio Mills. Y desde un plano espectacular, con una grande y oscura torre eléctrica separando a ambos personajes, Mills se regodea en su ira, mientras dispara repetidas veces al cadáver sin vida de Doe. El cielo sigue contaminado, desteñido, como si el sol estuviera apagándose poco a poco, y si aplicamos los 3/3, podemos ver que Fincher enmarca a Mills prácticamente en 2 de los 4 puntos fuertes del plano, dejando a Somerset relegado a un lado, pues su influencia en la escena ha sido inútil, y también se siente fracasado. Pero el poder que parece conferir este plano a Mills, en un extremo contrapicado, es engañoso, como la propia reacción del personaje. De hecho, parece un plano subjetivo, desde el suelo, del propio Doe, celebrando su victoria ya en la muerte. La ira de Mills es justificada, pero fue buscada completamente por el asesino, y se da cuenta de eso mismo al instante. La cara de Brad Pitt en este plano define toda esa sensación, el reconocer que su vida se ha ido al garete definitivamente y que ese acto impulsivo lo ha condenado para siempre. Fincher retrata la ruptura entre Somerset y Mills en un gran plano general subjetivo de la gente, que permanece en el helicóptero, observando la escena. Mientras el experimentado detective permanece inmóvil ante la conclusión, Mills se echa a caminar, dirigiéndose precisamente a ver la cabeza de su difunta mujer. Un clímax que pasó a la historia del cine por su calidad narrativa, el brutal talento de Fincher y Conji a los mandos del apartado visual, el brillante montaje de Bruce y las excelsas interpretaciones de un triunvirato de actores histórico. Hasta aquí la escena legendaria de hoy. ¿Qué más escenas legendarias queréis que analice? Dejad en comentarios vuestras propuestas. Las más votadas del comentario fijado serán tomadas en consideración. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo os pediría que os dejarais un buen like, que lo compartáis con vuestros allegados y que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.